Como sabéis, desde la adopción del Tratado de Lisboa, el Consejo y el Parlamento son colegisladores. Cuando el Parlamento y la Comisión es quien hace las propuestas legislativas, claro. Cuando el Parlamento recibe la propuesta de la Comisión, la Secretaría General del Parlamento atribuye el fondo de la cuestión de la propuesta legislativa que sea a una comisión o a varias comisiones parlamentarias cuando hay competencias compartidas. En este caso, ambas propuestas de reglamento han sido atribuidas a la Comisión de Mercado Interior y Protección de Consumidores, IMCO, en sus siglas en inglés. Yo formo parte de esta comisión, otras comisiones parlamentarias como Industria, de la que también formo parte, Economía, la Comisión Económica o la Jurídica, también han decidido que van a dar una opinión porque entienden que hay temas de su interés. Posteriormente a esto, los grupos parlamentarios, uno de ellos se hace con el dossier mediante un sistema de puntos que se reparten en función de la representación parlamentaria que tienen. Este grupo nombra a uno de sus miembros ponente, y ese es el ponente parlamentario, y a la vez el resto de los grupos políticos designan a los llamados ponentes en la sombra, que serán los encargados de defender su posición y representar a su grupo en las negociaciones. De manera telegráfica, estamos, por tanto, el ponente presenta su informe, se abre un plazo para las enmiendas que culmina con una votación en la comisión y posteriormente se vota en sesión plenaria. A partir de ese momento se abren oficialmente las negociaciones con el otro colegislador, el Consejo. En este caso, nos encontramos al principio del procedimiento. Se espera que esta misma semana los ponentes, que son uno del Grupo Popular Europeo, en el caso de los mercados digitales, y el otro del Grupo de Alianza Progresista y Socialista para los servicios digitales, presenten su propuesta, su informe, su draft, y la fecha límite para las enmiendas son el 1 de julio. Yo me voy a dedicar estos minutos que tengo a hablar del contenido de los reglamentos desde la perspectiva del Parlamento. Luego hablaré en los otros que tengo asignados restantes sobre cómo se están configurando las posiciones desde el punto de vista de los debates que se están realizando aquí, sobre todo desde los stakeholders. Aquí voy a hablar más bien de cómo están configurando lo que veo yo en el Parlamento. No quiero dejar de decir que estamos en una legislatura central para la digitalización. Es uno de los ejes, como se estableció al principio. Los fondos de recuperación y resiliencia tienen que estar destinados en un 20% a la transformación digital. Ahora tenemos sobre la mesa no solo esto, en la mesa digo el Parlamento, en la tramitación parlamentaria, sino legislación referente a datos, por ejemplo, la gobernanza de los datos, a ciberseguridad y a inteligencia artificial y algunos más. Así que, como veis, hay muchas cosas, aunque hoy nos toca hablar de dos que son realmente muy relevantes. Pues bien, el objetivo del reglamento de mercados digitales, tal y como lo vemos aquí, digo el ángulo, ¿no? Porque Cecilio lo ve igual, pero que es el ángulo de la comisión, que siempre hay matices distintos a la hora de entrar en la narrativa, ¿no? Es establecer condiciones de competencia equitativa que favorezcan la innovación, el crecimiento y la competitividad. Se trata, en último término, de generar un level playing field que permita unas condiciones de la competencia en condiciones de equilibrio para todos los actores. Esto es un deseo, una reclamación, si se puede decir así, que han venido planteando los actores tradicionales, proveedores de servicios, de telecomunicaciones o de la banca y otros, y lleva años. Yo diría que como mínimo el concepto de level playing field está navegando en los últimos 10 años por la Comisión, desde luego, pero también por el Parlamento. De manera más concreta, el reglamento establece una serie de disposiciones a las plataformas que actúan como gatekeepers, lo que se ha traducido, a mi modo de ver, malamente, lo siento, porque suena raro, como guardianes de acceso. Voy a utilizar la palabra gatekeepers en el sector digital. Para ser consideradas como tales, deben cumplir las siguientes condiciones, que son cumulativas. Se trata de plataformas con un impacto significativo en el mercado interior que constituyen pasarelas de acceso para que los usuarios, especialmente las empresas, lleguen a sus clientes. Plataformas que pueden convertirse en verdaderos cuellos de botella
entre las empresas y los consumidores. Por tanto, hay que asegurar que hay una competencia efectiva para evitar los abusos de posición dominante. A mi juicio, la novedad más destacable es cómo la propuesta afronta este reto. Pues bien, el reglamento sobre mercados digitales puede considerarse una propuesta de reglamento sui generis, que establece un régimen normativo basado en conceptos legales ex novo, como competencia equitativa, impacto significativo en el mercado o el importante concepto de gatekeepers, que no han sido desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como es el caso de los conceptos clásicos del derecho a la competencia. No hay que olvidar que el derecho a la competencia es el fundamento último del ordenamiento jurídico comunitario. Una sentencia del año 1964, en esa sentencia, consta en él, el propio Tribunal de Justicia estableció la primacía del entonces llamado derecho de las comunidades europeas sobre la legislación de sus Estados miembros. Además, frente al tradicional derecho de a la competencia, cuya implementación queda en manos de los reguladores nacionales, que deben demostrar caso por caso los posibles comportamientos anticompetitivos, el futuro reglamento invierte la carga de la prueba hacia las grandes plataformas. Ahora van a ser estas las que deben demostrar que, a pesar de su tamaño, permiten de manera proactiva una competencia equitativa. En definitiva, el reglamento sobre mercados digitales favorece que haya una respuesta más ágil, que no necesita de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, que tarda años en desarrollarse. Y esta respuesta, pues al ser más ágil, es realmente más operativa cuando se trata y se enfrenta a situaciones de desequilibrio en el mercado provocadas por el tamaño de algunas plataformas. Y lo hará además dotando a la Comisión de una importante capacidad, llamémosla, de persuasión, al poder establecer multas de hasta un 10% de los beneficios anuales globales de estos actores. Al final es una propuesta, en términos generales, que el Parlamento Europeo, que está muy envuelta en todos los debates desde hace tanto tiempo, como digo, de cómo desarrollar los principios de la competencia en un entorno digital, el level playing field famoso. Ha habido cientos de debates, diría yo, durante estos últimos años. Pues bien, está encaminada porque va a contribuir a que las empresas emergentes tengan más oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online, evitando lo que pudieran ser condiciones abusivas de estas plataformas. Por otro lado, que los consumidores puedan elegir entre más servicios y tengan, entre otras cosas, luego en siguientes rondas me referiré a ello, más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean. Yo quiero, en relación al Market Act, al Digital Market Act del que estoy comentando ahora, mencionar a la vicepresidenta de la Comisión, Vestager, que cuando hemos debatido estos temas insistía que se trataba, no obstante, y había que subrayarlo. Yo lo subrayo porque me parece importante. Siempre ha estado oponiéndose la innovación versus a la regulación. La regulación, level playing field, no, porque entonces la regulación afecta o puede afectar negativamente a la innovación. Pues bien, con esta fórmula se trata de que las plataformas puedan continuar innovando y ofreciendo nuevos servicios. La única diferencia es que no se va a permitir, se va a tratar de no permitir, y para eso están esos instrumentos, mencionar algunos de los fundamentales, que se desarrollen prácticas abusivas con las empresas y los clientes que dependan de estas plataformas. Si te parece, si entro ahora a desarrollar el reglamento de servicios digitales, se va a hacer un poquito más largo, yo lo dejo y luego lo toco, y si a ti te parece oportuno, pues Cecilio, lo he visto que está conectado, sí, y sí, estaba un poco forzando mi velocidad para, en fin, no demorar su intervención. Pero bueno, esta sería la visión desde mi perspectiva. Esencialmente, en lo esencial, es la del Parlamento, porque, como diré luego, no hay tantas diferencias. Las diferencias van a estar en torno a algunas definiciones, alguna necesidad de fortalecer las certezas jurídicas, etcétera. Ya lo comentaré luego. Esta sería la visión sustantiva también
del Parlamento basada en los debates que hemos tenido hasta ahora. Gracias.